Mi nombre es Marla Judy Ramírez Padrón y la presente investigación se titula La importancia de la autoeficacia y la resiliencia en el estilo de aprendizaje del alumno universitario. Para que el estudiante se desarrolle de manera integral, es necesario considerar su bienestar psicológico, además de identificar su estilo de aprendizaje, que impacte en su rendimiento académico. Es imprescindible responder a las exigencias del mundo actual, de ahí la importancia de potenciar habilidades que lleven a los alumnos a tener éxito en la sociedad moderna. La presente investigación tiene como objetivo conocer los atributos que conforman a los estilos de aprendizaje y el funcionamiento psicológico positivo, además de mostrar las diferencias de opinión de los grupos con respecto al rendimiento académico, para comprender cómo interactúan entre sí y crear un modelo que permita su implementación en el área educativa universitaria. El valor teórico consiste en la aportación de autores que tratan tópicos acerca de este tema, y el valor metodológico se explica a partir de la aplicación de dos pruebas estandarizadas que conforman un instrumento en donde, a partir de 102 variables, se explicita el fenómeno de estudio. La hipótesis de trabajo de la presente investigación es que existen elementos que subyacen entre los estilos de aprendizaje y el funcionamiento psicológico positivo, que existen diferencias de opinión de acuerdo con el promedio de los estudiantes con respecto a la resiliencia y que existe diferencia de opinión de acuerdo con el promedio de los estudiantes con respecto a la autoeficacia. El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, ya que el orden es riguroso, parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se traza un plan para probarlas, se miden las variables en determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. Por su diseño, es transaccional o transversal, por ser una investigación que recopila datos en un momento único. Por su alcance, es una investigación exploratoria, porque examina un tema o problema de investigación poco estudiado, descriptiva porque describe el fenómeno de estudio y correlacional debido a que establece relaciones entre las variables sin precisar sentido de causalidad. Se elabora el instrumento, el cual se compone de dos escalas estandarizadas. El primero es el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Ronald Schmeck, en su versión estandarizada para la población española en 1996 por Manuel Esteban, Cecilia Ruiz y Fuentesanta Cerezo. El segundo es la escala de funcionamiento psicológico positivo de Merino, realizada en 2015 y validada en población mexicana el mismo año. Para dar validez y confiabilidad a los datos y explicaciones de la presente investigación, se realiza un instrumento que consta de 9 variables signalíticas y 103 del fenómeno, de las cuales la variable promedio pertenece al eje de rendimiento académico, 33 variables son de funcionamiento psicológico positivo y 69 variables de estilos de aprendizaje. Los datos de fiabilidad del instrumento se obtienen a partir del coeficiente de alfa de Cronbach con una escala integrada con un valor de 0.89 que muestra una consistencia interna de la escala.
En cuanto al análisis descriptivo en frecuencias y porcentajes, se observa que de un total de 133 sujetos, las edades de la muestra seleccionada oscilan entre 17 y 54 años, de los cuales la mayoría son mujeres y el menor porcentaje hombres. En cuanto a su lugar de procedencia, el 54.9% son del estado de Coahuila y el 36.1% del estado de Tabasco, 8.6% del estado de México, siendo la mayor parte habitantes de la ciudad de Saltillo, con un 52.6%. Con respecto a la institución educativa a la cual asisten, la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con un 33.8%, seguida de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con un 39.1%. La carrera con mayor proporción de estudiantes encuestados es 35.3%, la licenciatura en Ciencias de la Educación, seguido de un 13.5% de la licenciatura en Economía y 10.5% de la licenciatura en Enfermería, con un promedio de calificaciones entre 50 y 100, destacando que el 52.9% de los encuestados promedia calificaciones de 90 a 100, mientras que el 47.1% reportan calificaciones menores a 90. Con respecto al análisis comparativo, se realizó la contrastación de la variable promedio con los ejes de estilos de aprendizaje y funcionamiento psicológico positivo utilizando la TED-Student para muestras independientes. Del análisis en la lectura de contrastación se observa, en cuanto a la variable promedio, que la variable autoeficacia global en sus tres dimensiones, autoeficacia organizacional, autoeficacia de pensamiento y autoeficacia de retención de datos, pertenecientes al eje de estilo de aprendizaje, presentan una diferencia significativa en consideración a la media de los alumnos que tienen un promedio superior a 95 y los alumnos con un promedio inferior a 95, por lo cual se infiere que los alumnos con mayor capacidad de autoeficacia global con respecto a las actividades académicas obtienen promedios altos, a diferencia de los estudiantes con menor capacidad de autoeficacia. Además, se observa, en cuanto a la variable promedio, que la variable resiliencia, perteneciente al eje de funcionamiento psicológico positivo, presenta una diferencia significativa en consideración a la media de los alumnos que tienen un promedio superior a 95 y los alumnos con un promedio inferior a 95, por lo cual se puede inferir que los alumnos que han desarrollado su habilidad de resiliencia obtienen promedios mayores a diferencia de los estudiantes con menor habilidad para afrontar la adversidad. Los alumnos que han desarrollado su capacidad de resiliencia obtienen mayores promedios a diferencia de los estudiantes con menor capacidad de resiliencia. Con respecto al análisis integracional, con el propósito de establecer la estructura que subyace del fenómeno de estudio, se procesa un análisis factorial exploratorio en el programa SPSS utilizando el método de principales componentes con una rotación Varimax. De acuerdo con el gráfico de sedimentación, se observa que el punto de inflexión es en el factor 4. El primer factor, llamado recursos psicológicos positivos, explica 18.68 de la varianza común del fenómeno estudiado. Se conforma por las variables resiliencia, optimismo, vitalidad, propósito de vida, autonomía, creatividad y dominio del ambiente, pertenecientes al eje de funcionamiento psicológico positivo, y por las variables motivación, esfuerzo y autoestima académica del eje de estilos de aprendizaje. La variable resiliencia
es la que puntúa más alto en el análisis factorial. El segundo factor, llamado autoeficacia escolar, explica el 10.5% y se compone por variables de dominio del ambiente, del eje de funcionamiento psicológico positivo y por variables de estilos de aprendizaje, de autoeficacia organizacional, de pensamiento y de retención de datos, así como variables de autoestima, motivación académica y esfuerzo. En conclusión, se dice que las variables autoeficacia y resiliencia son, por tanto, importantes en el rendimiento académico, debido a que afectan en el promedio obtenido, por lo cual se deduce que los alumnos con mayor habilidad en el recurso psicológico resiliencia, que además utilizan el estilo de aprendizaje de la autoeficacia, son quienes tienen éxito académico. Por lo tanto, se propone elaborar un modelo pedagógico que permita cambiar el paradigma adaptando el contexto educativo para ampliar las posibilidades de aprendizaje, permitiendo potenciar los recursos psicológicos como la resiliencia, así como los estilos de aprendizaje basados en la autoeficacia global en los estudiantes universitarios para que sean capaces de desplegar sus potencialidades y obtener el éxito académico. Antes de finalizar, me gustaría agradecer a las autoridades y personal de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila por su apoyo, a los alumnos universitarios que participaron en esta investigación dedicando su tiempo para contestar el instrumento, y a la Asociación Mexicana para el Estudio de la Educación Superior, en especial a los compañeros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por su apoyo en la aplicación del instrumento de esta investigación. Por su atención en esta presentación. Muchas gracias.